Buenas, un saludo muy cordial a todos los compañeros del doctorado y muy en especial a nuestro profesor tutor Alonso Gustavo López, de la cual abordaremos en esta gran presentación las funciones del marco teórico y cómo construirlo que a continuación le haremos una presentación y sustentación rápida al respecto de este tema. Vamos a partir de esta presentación con las tres preguntas que direcciona este trabajo por parte de nuestro tutor y son las siguientes. Vamos a resolver la primera, ¿qué es el marco teórico de una investigación y cuáles son sus funciones? Dos, los diferentes tipos de marco teóricos y en qué consisten cada uno y cómo se articulan para lograr los objetivos de una investigación. Por último, la tercera pregunta que abordaremos cuáles son las etapas que debe cumplir el investigador para elaborar el marco teórico y qué aspectos debe tomar en cuenta para valorar la pertinencia de la literatura revisada y que se incluya, además, un punto sobre cómo evitar el plagio. En este sentido, podemos decir entonces que el marco teórico es un conjunto de preposiciones que sirven de referencia al tema de estudio y al que hay que estar ligada entre si constituyen el ámbito teórico dentro del cual el investigador formula sus proposiciones específicas, describe e interpreta los hechos que le interesan. De igual forma, es el desarrollo organizado y sistemático del conjunto de ideas, conceptos antecedentes y teorías que permiten sustentar la investigación y comprender la perspectiva o enfoque desde el cual el investigador parte y a través del cual interpreta sus resultados. A su vez, constituye la fundamentación epistémica de la investigación fruto de la indagación de la recopilación y la integración de paradigmas, incluyendo, si es preciso, la reflexión del investigador. Así pues, la elaboración del marco teórico no se organiza como un conjunto de definiciones o conceptos estáticos, más bien es el desarrollo y la exposición integral y coherente del conocimiento que se tiene sobre el asunto estudiado. En suma, supone un aporte teórico más importante, además de definir las variables que se van a estudiar, precisa las relaciones que existen entre ellas y establece la jerarquía según su influencia sobre el conjunto del fenómeno estudiado. En este sentido, podemos decir entonces que el marco teórico es un conjunto de proposiciones que sirven de referencia al tema de estudio y que al estar ligadas entre sí constituyen el ámbito teórico dentro del cual el investigador formula sus proposiciones específicas y donde describe e interpreta los hechos que le interesan. De igual forma, es el desarrollo organizado y sistemático del conjunto de ideas, conceptos, antecedentes y teorías que nos permiten sustentar la investigación y comprender las perspectivas o enfoques desde el cual el investigador parte y a través del cual interpreta sus resultados. A su vez también constituye la fundamentación epistémica de la investigación fruto de la indagación, de la recuperación y la integración de paradigmas, incluyendo, si es preciso, la reflexión del investigador. Así pues, la elaboración del marco teórico no se organiza como un conjunto de definiciones o conceptos estáticos, sino que son más bien el desarrollo y la exposición integral y coherente del conocimiento que se tiene sobre el asunto estudiado. En suma, supone un aporte teórico más importante, además de definir las variables que se van a estudiar y precisa las relaciones que existen entre ellas, establece la jerarquía según su influencia sobre el conjunto del fenómeno estudiado. ¿Cuáles son sus funciones? Son la de búsqueda, que permite decidir sobre los datos a capturar y las técnicas de recolección de información más apropiadas. En cuanto al orden, nos proporciona un sistema para clasificar los datos recolectados y desde el enfoque orienta al investigador en la descripción de la realidad observada y su análisis. Y para entender, ejercita la capacidad del investigador en la síntesis y comprensión de los textos y como lenguaje nos permite establecer elementos más homogéneos del lenguaje técnico empleado y unifica los criterios y conceptos. En cuanto a las funciones prácticas, aquí presentamos un pantallazo donde establecemos las definiciones, el marco histórico, los antecedentes, la ubicación del objeto de estudio, las preguntas orientadoras de cada una de ellas y el concepto. Pueden mirar el pantallazo estrictamente en los cuadros y nos permite ver las funciones prácticas que nos permiten pues el marco teórico. Y también presentamos los diferentes marcos teóricos. Iniciamos con el teórico, que es la etapa en que reunimos información documental para confeccionar el diseño metodológico del proyecto, es decir, el momento en que establecemos cómo y qué información recogeremos y de qué manera la analizaremos. Simultáneamente, la información recogida nos proporcionará un conocimiento profundo de la teoría que le da significado al proyecto.
del cual es a partir de las teorías existentes sobre el objeto de investigación como pueden generarse nuevos conocimientos. Como se sabe, hay diferentes marcos, está entre ellos el teórico, que es la etapa en que reunimos información documental para confeccionar el diseño metodológico del proyecto, es decir, es el momento en que establecemos cómo y qué información recogeremos y de qué manera la analizaremos. También simultáneamente la información recogida nos proporciona un conocimiento profundo de la teoría que le da significado al proyecto y de la cual es a partir de dichas teorías existentes sobre el objeto de estudio cómo pueden generarse nuevos conocimientos. Tenemos el marco histórico, que es un recuento histórico de los orígenes hasta el momento del presente del problema que se presenta resolver o situación que se desea mejorar, propósito, ensayar respuestas al problema, y debe ser un todo donde se reflejen, se integren y establezcan relaciones mutuas entre lo económico, lo político, lo filosófico, lo jurídico, lo cultural, etcétera, entre otros. También está el sistema teórico, que comprende teorías que fundamentan el proyecto y teorías para medir y analizar los resultados del proceso de investigación. El conceptual, que es un marco en el cual el investigador delimita y presenta los conceptos fundamentales que se requieren para comprender y juzgar correctamente los resultados del proyecto. Frecuentemente se asemeja este marco a un glosario, con la gran diferencia que trasciende la simple noción de palabras y pasa a la definición de conceptos. Es el conocimiento de los rasgos y propiedades esenciales y generales de los diferentes objetos y fenómenos de la realidad objetiva, así como de los nexos y relaciones entre ellos. El referencial, que trata precisamente los referentes que permiten ubicar el proyecto en la realidad global, las teorías asociadas pero no que se desarrollan en el proyecto, los conocimientos empíricos acumulados y sistematizados, disciplinas y ciencias que lo cubren o con los cuales se asocia, y los valores y sistemas filosóficos e ideologías como referente. Ahora, ¿cuál es la articulación de los diferentes marcos? Pues nos permite dar indicios de que el tema es relevante y merece ser estudiado, proporciona un panorama del estado actual en que se encuentra la temática que se pretende estudiar, ubica al investigador en torno a la temática, amplía el horizonte de estudio y evita desviaciones del problema. Esboza la cosmovisión desde la cual el investigador aborda el tema, orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio, ayuda a prevenir errores que se hayan cometido en otras investigaciones. Nos conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba en la realidad, inspiran nuevas líneas de investigación y estructura la fundamentación de la investigación y pone en evidencia la capacidad argumentativa, la capacidad crítica y la capacidad de integración del conocimiento que tiene el investigador. Proporciona un punto de referencia para interpretar y discutir los resultados del estudio. Crea las condiciones conceptuales necesarias para trascender las propuestas que la investigación plantea y guía al investigador durante la interpretación. En el aspecto de cómo se construye un marco teórico, podemos plantear que hay que partir del punto de vista particular del investigador, que consiste en las diferentes interpretaciones, valores, intereses, ideologías, preferencias que se tienen en un momento determinado de la realidad. Respecto de los datos e informes que se obtienen del conocimiento empírico sobre un problema específico y los aportes de las teorías aprendidas de la revisión de la literatura que existe sobre el tema en cuestión, elementos teóricos, categorías y conceptos generales o específicos, es decir, construimos un marco, reiteramos, teórico desde el punto de vista particular de investigador, de los datos y conocimientos que se construyen y sobre los aportes de las teorías aprendidas y la revisión de la literatura. En la etapa de construcción del marco teórico, parte del punto de vista particular del investigador, en que consiste las diferentes interpretaciones, valores e intereses, ideologías y preferencias que se tienen en un momento determinado de la realidad. Con respecto de los datos e informes que se obtienen del conocimiento empírico sobre un problema específico y los aportes de las teorías aprendidas de la revisión de la literatura que existe sobre el tema en cuestión, elementos teóricos, categorías y conceptos generales o específicos. En las etapas de la construcción, está de antemano la lectura cuidadosa de los textos señalados en la bibliografía tentativa del proyecto y otros que se vayan incorporando. El desglose de los principios, conceptos e ideas fundamentales de los autores expertos en el tema, asimismo los análisis y valoración de esta información en cuanto a su pertinencia y necesidad de responder a las preguntas expuestas en el esquema de acopio y la realización de una definición y desarrollo de los apartados, transformando las preguntas del esquema en temas o subtemas y se redacta el escrito. Este marco teórico tiene unos pasos que inician con la lectura cuidadosa de los textos señalados en la bibliografía tentativa del proyecto y otros que se vayan incorporando. El desglose de los principios, conceptos e ideas fundamentales de los autores expertos en el tema,
los análisis y valoraciones de esta información en cuanto a su pertinencia y necesidad de responder a las preguntas expuestas en el esquema de acopio y se realiza una definición y o desarrollo de los apartados transformando las preguntas del esquema en temas o subtema y se redacta el escrito. Hay que escribir sin divagar, sin confundir ni alejarse del tema de estudio, no escribir las ideas vagas, ambiguas o poco claras. Hay que escribir de manera ordenada las teorías, la información y las experiencias y someter a revisión los textos en orden de presentación y limpieza del texto y describir, explicar y proponer inferencias de lo que se está estudiando. En todo momento hay que preguntarse por qué, cómo y cuándo se verifica, ocurre y se manifiesta el objeto de estudio. De vital importancia es bueno abordar aquí un elemento importante, lo que es el estado del arte, que es una de las primeras etapas que debe desarrollarse dentro de una investigación, puesto que su elaboración, que consiste en ir tras la huella del tema que se pretende investigar, permite determinar cómo ha sido tratado el tema, cómo se encuentra en el momento de realizar la propuesta de investigación y cuáles son las tendencias. Para su elaboración es recomendable establecer un periodo de tiempo de acuerdo con los objetivos de la investigación. El estado del arte, denominado también estado del conocimiento, que es una investigación de carácter documental que tiene como objetivo recuperar sistemática y reflexivamente el conocimiento acumulado sobre un objeto o tema central de estudio. Es una investigación sobre la producción investigativa, teórica o metodológica existente acerca de un determinado tema para revelar la dinámica y la lógica presente en la descripción, explicación o interpretación que el fenómeno en cuestión hacen los teóricos o investigadores, y da origen a una evaluación o un balance de ese conocimiento acumulado y establece una proyección o líneas de trabajo para posibilitar su desarrollo. El arte se desarrolla en dos fases. La primera, que es heurística, es la búsqueda y recopilación de las fuentes de información que pueden ser de muchas características de diferente naturaleza, y bibliográficas, anuarios, monografías, artículos, trabajos especiales, documentos oficiales o privados, testamentos, actas, cartas, diarios, investigaciones aplicadas, filmaciones audiovisuales, grabaciones, multimedios, entre otras. Y está la segunda parte, que es la fase hermenéutica, que nos permite durante dicho proceso una de las fuentes investigadas que debe leerse, analizarse, interpretar y clasificarse de acuerdo con su importancia dentro del trabajo de investigación. A partir de allí se seleccionarán los puntos fundamentales y se indicarán el o los instrumentos diseñados por el investigador para sistematizar la información bibliográfica copiada, por ejemplo, en una ficha de contenido o una matriz para los conceptos. Como pues nuestra presentación con respecto a cómo evitar el plagio. Nos preguntamos, ¿qué es el plagio? Pues es el robo de ideas, el de someter un trabajo como propio, ya sea total o parcial, cuando pertenece a otra persona, no darle crédito al autor original de un trabajo que cito en mis investigaciones. ¿Y cómo hay que evitarlo? Pues hay que organizar el trabajo académico y disponer de tiempo suficiente para completar las tareas, establecer un plan de trabajo que nos permita la búsqueda sistemática de fuentes de información, revisar la literatura disponible que permitirá hacer juicios acertados e informados con datos precisos y reales, anotar todos los datos bibliográficos de cada documento que se revisa, realizar citas directas, copiar exactamente el texto tal y como el autor lo menciona en su trabajo y hacer la cita en el contexto. Aquí presentamos un ejemplo según Vaca, donde tomamos un planteamiento de él, precisamente la fecha, la página en que está establecida el referente, y vamos también y establecemos la bibliografía a la cual recurrimos para poder establecer la ficha, estableciéndola en la parte última de la bibliografía. Finalmente, presentamos la bibliografía que nos sirvió de referente para la presentación de este trabajo, la construcción de esta presentación sobre el marco teórico, y de la cual tomamos fuentes diversas, entre ellas las que nos proporcionó nuestro tutor para la construcción de este trabajo. Muchas gracias y saludos a todos y a todas.